quise contar mi testimonio y mi historia de cómo Dios cambió mi punto de vista. En un principio, yo nací en una familia cristiana. Mis padres eran cristianos. Mi papá era pastor y yo comencé a asistir por medio de él. Fue cuando descubrí que me gustaba la música, porque en toda iglesia tocaban instrumentos. Íbamos de evento a evento. Y me gustaba mucho la música que tocaban, esa energía que tenían las personas, ese cariño. Y ahí fue mi círculo de amigos. Me gustaba mucho eso. Eso fue hasta los 14, 15 años más o menos. Y luego ya entré a la secundaria. Me salió estas cosas, manchas me salieron en la secundaria. Los doctores dicen que esto se debe a los nervios. Y sí, creo que soy un poco nervioso. El estrés también dicen. Bueno, a esa edad me aparecían esas cosas. Esas manchas me bajaron la autoestima. No podía valorarme como lo que soy, ¿no? Perdí el valor que me daban. ¿A qué se basa el valor de uno mismo? ¿Se basa en lo que dicen las personas? Se basa en lo que dicen los padres. La autoestima se basa en lo que dice el gobierno o la comunidad de ti mismo. El estándar de belleza, ¿quién lo hace? A raíz de eso tuve muchas inseguridades porque la identidad había sido destrozada. Tenía inseguridad en conseguir trabajo, inseguridad en exponer, inseguridad en hablar con personas, inseguridad con hablar con mujeres. Mi autoestima cayó mucho. Y yo me pregunté, pero soy cristiano, ¿no? No entendía en realidad qué era ser cristiano. Tenía una denominación. En sí, cristiano significa seguir a Cristo, un seguidor de Cristo. ¿Quién es Cristo? Pues no sabía quién era Cristo. Realmente en mi cerebro sabía quién era Cristo, o sea, sabía que había resucitado, había muerto por nosotros, pero en sí era una persona que yo no conocía. Es como decir, ¿tú conoces al presidente Vizcarra? Claro, tú lo conoces porque es el presidente, pero él te conoce a ti o tienen una relación cercana, han tenido una experiencia, se han encontrado en un café, han tomado algo juntos o se han ido al cine, algo así. No tenía una relación con Jesús así de cerca, ¿no? Una experiencia. Sabía con la mente, pero no lo sabía con el corazón. No lo sabía con el corazón. A base de eso, yo dije, soy cristiano, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué mi situación está mal? Comenzaba a ver cómo era la comunidad. Yo veía sus expresiones de felicidad, supuestamente. Satisfacción cuando tenían pareja. Como era joven, era muy influenciable por la sociedad. La sociedad te vendía una cosa y eso significaba tu felicidad. Entonces yo dije, necesito una pareja, pero la cosa viene ahí. Llegué a una depresión porque no podía tener una pareja por estas cosas, por las manchas que yo tenía. El aspecto físico determinaba el nivel de autoestima que yo tenía. El punto de quiebre fue cuando estaba en esa situación y me preguntaba, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuve esta enfermedad? Y comencé a entender las cosas de esa manera. No comprendía a Dios. Sabía que existía porque sé muy bien de dónde salen todas las cosas, ¿no? Tiene que haber un Dios, un creador. Es absurdo pensar que el mundo, el universo sea creado de una casualidad. Todo este mundo no está basado en casualidades, sino en causa y efecto. Bueno, llegamos al tema. Comencé a refugiarme en la música. Podría decir que comencé a escuchar músicas que te hacen sentir bien. Por ejemplo, canciones de Coldplay, canciones de Rogue Wave o canciones como The Beatles, canciones como... A ver, ¿qué otras canciones? The Cooks, canciones relajantes de esa manera, de ese índole, ¿no? Pero esas canciones como que me hacían sentir mejor. ¿Tienes ese problema? No te preocupes, sácalo de tu mente. Eso decía las canciones. Que no te importe, déjalo pasar. El tiempo lo va a decir todo, el tiempo lo arregla todo. Esas canciones lo dicen así. Canciones como pensamientos que dicen,
tengo la razón yo y estoy indignado de la sociedad. Esas canciones saturaban mi mente, lo llenaban y comenzaron a florecer nuevas actitudes de indiferencia. Era egoísta. Todo ese lapso de que estos pensamientos fueron cuando estaba estudiando en la universidad, pues fue transformando mi aspecto físico, digamos, con el cabello, con la ropa. Sentía bien, ¿no? Porque podía expresarme a través de la música, a través de mis comportamientos, a través de mi ropa, a través de mis actitudes, lo que yo sentía en el corazón. Porque todas las cosas externas solo son el reflejo del interno. Así me sentía bien. Y esto lo había adoptado de influencias de personas que también estaban pasando lo mismo, pero de otras circunstancias, no a raíz de manchas, tal vez problemas en casa, problemas de padres. Creo que esto influyó también bastante para mí, la separación de mis padres, unos años después de mi adolescencia. Cuando mis padres se separaron, yo tuve una gran indiferencia con ellos. Ya estaba indignado con la sociedad. Sabía que nadie podía ser perfecto, entonces lo dejaba pasar. Fui indiferente con la separación de mis padres. No lo tomé importancia y los ignoraba. Era egoísta en todas las cosas. Y me centraba en mis propias necesidades. Entonces comencé a estudiar en la universidad. Una carrera de contabilidad. Conocí buenos amigos, momentos inolvidables. También aprendí que en ese momento los profesores y todo eso, que podía salir adelante, ¿no? Porque el aspecto de una persona no es un limitante para progresar en esta vida. El estudio me hizo saber que el conocimiento es lo que da dinero a las personas. La sabiduría da riquezas, no es el aspecto. Bueno, si te dedicas a ser un modelo, tu materia prima eres tú mismo. Entonces, a lo que voy es esto. Ya tenía como 18 años y ya estaba formado, ¿no? Mi mente ya estaba formada. Sin embargo, día a día me traían recuerdos de la iglesia y la comunidad cristiana que yo asistía. Llegó el cumpleaños de mi hermana Elizabeth, invitó al pastor Jorge Lao de la comunidad que ella congregaba. El pastor Jorge Lao era un buen amigo de mi papá. Estábamos reunidos en la casa. El pastor Jorge Lao dio como un sermón, ¿no? Una palabra de revelación, en el cual me explicó cómo era Dios con sus hijos. Sabía que yo era su hijo, pero como si fuese que me había apartado, me había ido de la casa, ¿no? Se podría decir. Me había escapado. Pero, ¿qué pasó? Así, dijo una palabra en el cual él explica cómo era la relación del padre con su hijo. Dios como padre, él revela a sus hijos cierto conocimiento, digamos, en la parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento. Revela lo que le gusta a él, lo que le agrada. Revela su ley. Él es perfecto, Dios es perfecto, entonces su ley es perfecta. Una ley que era imposible de cumplirla a la perfección, porque sabemos bien que el hombre, desde que pecó, se hizo carne y esta carne tiende a pecar. ¿Qué nos enseñó con su ley? Una ley que no se podía cumplir a la perfección. Exactamente. Cuando Dios revela todo el Antiguo Testamento, revela cómo es Dios, su magnificencia, su potestad, su sabiduría. Hizo una comparación, que el tiempo del Antiguo Testamento es parecido a un padre con su hijo que es todavía niño. Entonces el padre le revela a su hijo que es menor lo que le agrada. Sin embargo, el niño no lo entiende y tan solo lo hace el niño por obedecer a su padre, pero no las entiende. ¿Qué vendría a ser el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento refleja cuando un padre a su hijo ya crecido le revela el porqué de la ley. ¿Qué significaba la ley? Por ejemplo, los ritos de sacrificio, el sacrificio para limpiar todo el pecado de las personas judías en ese entonces, que se le había mandado que hagan. Y como niños, se podría decir, no entendían por qué hacían sacrificios. Sin embargo, ellos obedecían porque era su Dios, porque Jehová era el Dios de Israel. Cuando llegó Jesús, que es el Nuevo Testamento, Él vino
y se sujetó a la ley, se sujetó a la obediencia. Era Dios mismo hecho hombre, Dios que no estaba sujeto a órdenes, ni tenía el deber de cumplir cualquier cosa. Dios que no estaba sujeto a ninguna ley, se sujetó a su propia ley, se humilló en toda su gloria para reducirse al nivel de un hombre, para pasar las aflicciones de un hombre. Eso fue tremendo. Para mí me hizo entender un poco más sobre cómo es Dios. En ese día Dios estaba revelando cómo era Dios y cómo pensaba Dios. Se estaba revelando cuán grande era el amor de Dios, porque la Biblia se trata de eso. Son testimonios del amor de Dios, un conjunto de testimonios acerca del amor de Dios. Eso es la Biblia. Que yo había aprendido los mandamientos y los cumplía pensando de que eso me iba a salvar. Que cumplir los mandamientos me hacía un cristiano. Que cumplir sus mandamientos me hacía hijo de Dios. No entendía esas cosas. ¿Cómo puede un hijo tener miedo de su padre? En estos tiempos, lamentablemente, los hijos tienen miedo a sus padres cuando los padres son violentos y no tienen amor en su corazón. Dios revela en su palabra que Él es amor. Entonces, ¿cómo podemos tener miedo a alguien que nos ama? Puedo preguntarles, ¿por qué tenemos que tener miedo a alguien que nos ama? Pero sí podemos tener reverencia a alguien que nos creó. Pude ver el gran amor de Dios en ese sentido. Fue abierto mis ojos. Conocí a Dios a través de su palabra. Me llenó el espíritu tanto que volví a ser como aquel niño que tenía confianza en sí mismo. Comencé a valorarme más porque imagínate que el presidente Vizcarra te reconozca como el ciudadano del país, el mejor ciudadano del país. Te reconozca. Pero ahora imagínate a Dios mismo, el creador del universo todopoderoso, se hace hombre, se sujeta a las leyes del hombre, sufre aflicciones, lo menosprecian, lo escupen, lo patean, lo hacen sufrir hasta no más, le dan 40 latigazos menos uno, si no me equivoco. Y todo por ti, y todo por ti. Además, fue clavado y lo mataron. Lo mataron, pero a voluntad suya. Él quería hacerlo para que se cumpliese la profecía, ¿no? Él lo hizo por ti, para que entendieses cuánto te ama. En ese momento mi autoestima fue restaurada, tuve una identidad. ¿Qué más quiero? ¿Qué podría más querer sino el amor de Dios? Es lo máximo que un hombre puede obtener, el amor de Dios en uno mismo. El que tiene el amor de Dios ya lo tiene todo. ¿Qué más podemos pedir a Dios sino su amor? Su amor se refleja en la vida de Jesús. En ese momento comencé a congregar a la iglesia del pastor Jorge Lau y comencé como nunca antes a leer la Biblia. Me gustaba porque comencé a conocer la vida de Jesús, cómo nos enseñaba de su sabiduría. Y como les dije, ¿no? Leí los evangelios porque ahí habla de la vida de Jesús. Leí desde que nació y hasta que murió, resucitó y se elevó a los cielos y dijo que vendría. Entonces comprendí el propósito de Dios, de mostrar su amor. ¿Cómo uno puede explicar el gran amor si no hay una gran falta? ¿Qué es mayor, amar a uno que te ama o amar a uno que no te ama? Mayor es amar a alguien que no te ama, es decir, amar a tu enemigo. Es lo mismo que Dios o Jesús, Dios hecho hombre, hizo acá en la tierra. Vino a amarnos, aun cuando éramos pecadores. Vino por los pecadores, no vino por los perfectos. Ahí concluyó mi testimonio de la depresión a una identidad con Dios, a ser llenado en el Espíritu y a nacer en el Espíritu. Una nueva criatura ahora es Miguel. Ya no es solo Miguel, es Dios y Miguel, hijo de Dios, Dios e hijo, porque dice en su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento yo lo recibí, yo le creí a Jesús y lo hice mi Señor y Salvador. Ahora me ha salvado de mi depresión, tengo herencia en los cielos, me ha salvado de mi tristeza.
ahora soy feliz, ahora puedo ser feliz. Para concluir, los invitaría a que oren, conversen con Dios para que Dios se revele ante su vida. Pídanle lo que ustedes quieren de corazón. Pídanle, quiero conocerte, Dios. Y Jesús te va a llevar al Padre, así como dice su palabra. Nadie va al Padre si no es por Jesús, si no es por su Hijo. Los que quieren ir a Dios tienen que ir a Jesús primero. Bueno, eso es lo que le quería compartir.